Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Muchas gracias. Disculpen, como dijo Mariana, este pequeño inconveniente. Pero bueno, acá estamos. Muchísimas gracias, María Julia. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando a este encuentro. Nuevamente, mil disculpas. Uno va aprendiendo más de los errores que de los aciertos. Así que bueno, vamos a empezar. Me presento. Mi nombre es Eve Yasmín Simón y mi seña personal es Jazz. Formo parte del voluntariado del Bosque Urbano UNSAM en San Martín. Es un espacio de permacultura que desde el año pasado empezamos a trabajar de manera intercultural con personas de la comunidad sorda, y es por eso que hoy tenemos este hermoso equipo que nos van a acompañar y que gracias a la Asamblea del Compostaje, que este año cuando invitó a formar parte de esta asamblea que es federal, les propuse, les dije si haríamos algo para que toda esta información y toda esta cultura llegue también a la comunidad sorda. Se sumaron, dijeron que sí, así que bueno, infinitas gracias. Sé que es un objetivo y que es un proyecto y una propuesta, wow, bastante complicada, pero bueno, se está haciendo. Así que muchísimas gracias. Voy a presentarles y van a ver que tenemos un tiempo diferente para esta charla. Están el equipo de interpretación de lengua de señas, donde está Natalia y está Jazz, que forman parte de Mudra Inclusión. Y también está Luciana Doello, que es una ambientalista sorda, también acompaña este proyecto, ya tiene su proyecto de educación ambiental en lengua de señas y es asesora sorda en esta charla. Así que bueno, pequeña presentación de nosotros y ahora un poquito de qué nos está convocando. Y que desde el 22 de marzo, Día del Agua, al 22 de abril, Día de la Tierra, esta campaña ciudadana que quiere instalar la celebración de la naturaleza y los ciclos de la Tierra, y nuestra inserción en su ciclo. El compostaje es un hábito y una cultura indispensable para construir nuevas formas de habitar este planeta. Una cultura regenerativa, para valorizar entonces la materia orgánica, es revalorizarnos también. Somos seres orgánicos y de la recuperación de la ciclicidad depende también nuestra vida. Así que bueno, queremos agradecer a todos por sumarse y especialmente a la Asociación Argentina de Compostaje por compartir sus saberes. ¿Y quién nos va a hablar hoy? Bueno, la presentamos a ella, a María Julia, que es ingeniera agrónoma de la UBA, doctora en Ciencias Agrarias en Alemania, ha trabajado durante 30 años como investigadora del CONICET en temas relacionados con degradación y recuperación de suelos y tratamiento de residuos orgánicos. Ha sido directora durante 25 años del Grupo de Suelos de la Universidad Nacional del Comahue, sede Bariloche. Y como tal ha participado en la investigación y desarrollo de la primera planta de compostaje de lodos cloacales del país. Tiene experiencias de compostaje de porsú y residuos agroindustriales en diferentes lugares del país. Ha sido profesora de posgrado de la UBA y de la Universidad Nacional de Río Negro durante 11 años. Actualmente Se cortó. El audio no se escucha. No se escuchó la última parte. ahora, a ver. Era como que se te había cortado. Ay, perdón. Vuelvo desde No la importa, presentación. no importa. No importa. La presentación de María Julia. ¿Tu presentación, Sí. Julia, se perdió? No, la mitad nomás se perdió. La mitad, bueno, no hay ningún problema, que ha trabajado durante 30 años como investigadora del CONICET
en temas relacionados con degradación y recuperación de suelos y tratamientos de residuos orgánicos. Ha sido directora durante 25 años del Grupo de Suelos de la Universidad Nacional de Comahue, sede Bariloche. Y como tal ha participado en la investigación y desarrollo de la primera planta de compostaje de lodos locales del país y en experiencia de compostaje en Forzu y residuos agroindustriales en diferentes lugares del país. Ha sido profesora de posgrado de la UBA y de la Universidad Nacional de Río Negro durante 11 años. Actualmente colabora como asesora científica del Grupo de Suelos en Bariloche y como miembro de la Comisión Asesora de ASACOM. Bueno, muchas gracias María Julia, muchas gracias a todos y ahora le dejamos la palabra a ella. Bueno, antes de empezar yo voy a tener que subir voy a hablar apoyada en un PowerPoint, o sea que lo que voy a hacer ahora es simplemente contarles un poquito qué es ASACOM y después empiezo con mi clase. O sea, nos han invitado a gente de ASACOM, los organizadores del mes de compostaje, a los cuales felicitamos como todos los años, para dar unas clases relacionadas con este tema que es el suelo, el compostaje y los residuos orgánicos en Argentina. ASACOM es la Asociación Argentina de Compostaje, que tardamos bastante tiempo en poder organizarla, pero el año pasado conseguimos finalmente la personería jurídica. Es una asociación sin fines de lucro que lo que intenta es de alguna manera vincular a los distintos sectores que están relacionados con el compostaje, desde los que generan residuos orgánicos, a las empresas que compostan, a los que pueden utilizar el compost, a los investigadores que vienen trabajando en esto desde hace años en diferentes tecnologías y calidades de compost, a todo el sector de laboratorios, que es el que tiene que analizar la calidad de los compost, y por supuesto también con los que producen maquinaria que se está utilizando para estas cosas, y con los funcionarios que tienen que ver a distintos niveles con la elaboración de normas sobre manejo de residuos orgánicos. Ese es, digamos, nuestro objetivo general, y tenemos en este momento algunos pasos iniciales. Hemos dictado un curso el año pasado en el mes de diciembre y parte de noviembre, y lo que nos interesa ahora a corto plazo es que nos pongamos de acuerdo en conceptos y criterios acerca de qué es el compostaje y qué es calidad y cómo se puede evaluar esa calidad, ¿sí? Hay bastante discusión en el tema, pero hay muchos estudios que avalan qué habría que medir y qué no. Las normas generalmente avalan, o sea, proponen como mediciones de calidad principios precautorios, o sea, las normas en general se fijan en lo que puede ser dañino de lo que uno está haciendo, ¿sí? La presencia de patógenos, metales pesados, etc. Eso es calidad desde el punto de vista de las normas. Pero desde el punto de vista agronómico, o sea, desde el punto de vista del suelo y la producción vegetal, hay una serie de calidades que podríamos definir en función de los objetivos que tengamos. Porque no se olviden que los compost no son todos iguales. Todo depende del material que se está utilizando para hacerlos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo a corto plazo. Y ahora puedo empezar a explicar lo que me pidieron, a dar una clase sobre suelos resumida en un lapso de una hora. ¿Puedo compartir pantalla? Ahí está. Muy bien. Entonces voy a empezar con esta charla, cuyo título es, esperen que lo voy a subir, ahí está. El título es, quiero sacarme yo de acá para no verme, porque si no me distraigo cuando me miro. A ver, ocultar video en miniatura. Muy bien. Entonces, la charla tiene que ver con qué es el suelo y por qué es tan importante la materia orgánica del suelo y para el suelo.
La primera pregunta que surge para los que estamos convocados acá, ¿verdad? Que todos estamos convocados en la idea de utilizar residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos se pueden utilizar en agricultura y similares. Similares, cuando hablo de similares me refiero a, qué sé yo, fruticultura, horticultura, floricultura, o sea, todas las diferentes divisiones que tienen la producción vegetal, ¿verdad? En general, cuando se propone reciclar residuos orgánicos, se propone para utilizarlos en algún lado. Además del gran objetivo ambiental, que es evitar que estos residuos se vayan a un relleno sanitario y aumenten los costos de mantenimiento de rellenos, transportes, etc., el objetivo fundamental es poder utilizarlos. Entonces, ¿por qué los queremos utilizar? ¿Por qué los queremos volver a usar a estos residuos? Porque son recursos importantes por su doble valor, porque actúan como enmiendas y como fertilizantes. ¿Qué quiere decir esto? Esto de enmiendas y fertilizantes es una definición, están las mismas normas, o sea, las mismas regulaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Un fertilizante es todo aquello que ustedes le ponen a una planta para que crezca mejor y más rápido. Es comida dirigida a la planta, el fertilizante. Al suelo no le hace absolutamente nada, o sea, no lo ayuda, no pasa nada. Es más, puede más bien ir en contra en algunos casos. Pero las enmiendas lo que hacen es mejorar el suelo. El concepto de enmienda está dirigido al suelo. O sea, las enmiendas son mejoradores de suelo, los fertilizantes están dirigidos directamente a la planta. Y ustedes ya vieron cuál es mi origen. Yo he dirigido durante años un grupo que se llama Grupo de Suelos, y he trabajado mucho tiempo en recuperación de suelos degradados. O sea, a mí y a mi grupo lo que más nos interesa es su valor como enmiendas. No descartamos el de fertilizantes, pero tienen los dos valores, ¿sí? Los compost tienen dos valores. Los residuos orgánicos en general tienen ese doble valor. Actúan como enmiendas mejorando el suelo y actúan como fertilizantes. Para saber qué es un suelo, es que vamos a dar esta clase, porque me pidieron justamente que se discutiera un poco más qué es un suelo. ¿Qué es un suelo? El suelo es, por definición, la definición más simple dice eso que están leyendo ahí. Es la parte más superficial de la corteza terrestre que sostiene la vida vegetal porque le da anclaje, agua y nutrientes. Lo que ven ahí es un grupo de estudiantes que se ha excavado una trinchera y están estudiando un suelo desde arriba, desde el horizonte más oscuro hasta más abajo, hasta donde está desarrollado el suelo. Se abren trincheras para hacer eso. Si no, en lugares como este, o sea, por ejemplo, acá, esto es en Bariloche, yo vivo en Bariloche, acá muchas veces lo que aprovechamos es lo que sucede en los lugares que tienen laderas, ¿verdad? En donde la construcción de camino nos deja al descubierto a los suelos, aparte de los suelos, y entonces los podemos estudiar sin excavar estos pozos. Si se fijan, o sea, todos estamos trabajando en suelos profundos. El interés en general de todo aquel que trabaja con plantas y quiere que crezcan rápido y bien, es que los suelos sean profundos. O sea, un suelo de 40 centímetros puede tener mucha comida y todo lo que quieran, pero un árbol no se puede instalar. Entonces, los suelos, mínimamente los que pedimos es lo que pedimos. Nosotros no podemos pedirle nada al suelo. Lo que nos gusta, digamos, es cuando un suelo tiene 1 metro de profundidad. O sea, ese es, por lo menos 1 metro de profundidad es la situación ideal. Fíjense que todos están trabajando ahí a un poco más. Bueno, eso que ven ahí es un dibujito, un esquema de lo que es un suelo. O sea, una serie de horizontes, por supuesto que es un esquema muy, muy idealizado, porque nunca lo vemos así a los horizontes, pero en general lo que uno ve es una serie de capas. La de más abajo es la roca original, es el material original mineral a partir del cual se empezó a formar el suelo, y después hay una serie de horizontes que son generalmente uno arriba,
de diferente profundidad, muy oscuro, que es el que está directamente relacionado con los organismos vivos que viven sobre él, y después otros más claros o de diferentes colores. Los horizontes son mayoritariamente minerales, son todo de origen mineral, incluso ese A es un horizonte mineral que tiene orgánico además. Tiene una fracción orgánica importante que se une con la parte mineral y que es lo que le da ese color oscuro. Pero esencialmente los suelos son minerales con una parte orgánica, ¿sí? Que está mayormente concentrada en ese horizonte de arriba, que es el horizonte A, pero también a todo lo largo suele haber un poco de materia orgánica. En realidad nosotros lo que vemos es algo así. Acá ven una foto de un suelo muy bueno, son suelos de pradera, en donde lo que se ve es cómo ese horizonte de arriba es un horizonte profundo y oscuro. Ahí está la materia orgánica íntimamente ligada a la parte mineral. Ustedes no pueden acá distinguir nunca qué tipo de materia orgánica es, ¿sí? Es una materia orgánica ligada a la parte mineral. Y después, hacia abajo, horizontes de otros colores. O sea, un horizonte un poco más marrón, que está mostrando el hierro que contienen, otro un poco más claro. Esto que ven ahora es un suelo de bosque de la zona donde yo vivo, que es la zona andina de acá de la Patagonia Norte, y esto es un suelo también profundo que se ha originado en cenizas volcánicas. O sea, este lugar, piensen que ha recibido muchas erupciones volcánicas, y entonces a partir de esas cenizas se originan unos suelos también muy profundos, con un horizonte A nuevamente grande. Fíjense que es bien oscuro y bien grandecito ese horizonte de arriba, y después viene este otro, y acá si ven hay otro cambio de color, acá se ve otro. Ahora bien, la mayor parte de los suelos de nuestro país son así, como estos que ven acá al lado. O sea, suelos con muy poca materia orgánica. La materia orgánica está solo acá. Los suelos son mucho más claros porque todavía no se han desarrollado casi nada. O sea, ven esta cantidad pequeñita de materia orgánica, es lo que tiene como aporte la mayor parte de los suelos de nuestro país, o sea, el 70%. Entonces, ahora quiero explicarles cómo se forma un suelo y por qué es tan importante esa materia orgánica que está en la superficie, pero que, como les dije, también va hacia abajo en pequeñas cantidades. Los suelos tienen una parte mineral y una parte orgánica, evidentemente por todo lo que les estoy diciendo. Vamos a ver cómo se forma la parte mineral. La parte mineral del suelo se forma a partir de las rocas. A las rocas les llamamos el material, o sea, las rocas madres, así se los llama, roca madre. Entonces, esas rocas pueden ser consolidadas o pueden estar sueltas. O sea, ¿qué quiere decir? Puede ser un pedazo de granito, un pedazo de basalto, qué sé yo, una piedra bien dura y consolidada, o puede ser, como les dije, lo de la ceniza volcánica, puede ser un material suelto que es más fácil de atacar, digamos. La ceniza volcánica, por ejemplo, que nos cae, tiene el tamaño de arena o un poco más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a esas rocas? Esas rocas son desintegradas, o sea, pasan por una serie de procesos de ruptura y transformación hasta llegar a partículas de 3 tamaños, que son los componentes del suelo. Los componentes minerales del suelo son partículas de 3 tamaños, que se llaman arena, limo y arcilla. La arena son partículas que tienen un tamaño que va de 2 milímetros, o sea, imagínense, estamos hablando de cosas muy chiquitas, ¿verdad? De 2 milímetros a 50 micrones es arena. La más chiquitita, que es la arcilla, tiene menos de 2 micrones. Les recuerdo que un micrón es la milésima de un milímetro, para que tengan una idea de lo chiquitas que son esas partículas, ¿sí? En el medio, entre la arena y la arcilla, está el limo, que tiene ese tamaño intermedio, 2 micrones a 50 micrones. Y acá viene la primera enseñanza, digamos. Enseñanza supongo que es todo, pero lo primero que les quiero remarcar, y es que para nosotros suelos, si ustedes se fijan, estamos diciendo que la arena, que es la más grande, tiene como máximo 2 milímetros. Para nosotros suelo es todo aquello que es menor de 2 milímetros. O sea, la parte mineral del suelo tiene que ser menor a 2 milímetros para que sea suelo. Nosotros podemos tener dentro del suelo
pedacitos de piedritas, o sea, nosotros vemos algún canto rodado, alguna grava, pero bueno, eso es una piedrita que está dentro del suelo, no es suelo. La parte mineral del suelo es aquello que se transformó desde una roca, desde una piedra, de lo que sea, a partículas de 3 tamaños, arena, limo y arcilla. ¿Cómo sucede eso? Sucede a través de un proceso que se llama meteorización. La meteorización es un proceso de transformación de la roca, o sea, lo que se está haciendo es romper la roca. ¿Y quién lo rompe? O sea, es el clima el que empieza a romper la roca. Fíjense, esto es un paisaje típico de zona de montaña, en donde se ven rocas de diferente tamaño, rocas que se han quebrado, que han venido rodando y se han roto, hay pedacitos más chicos, pedacitos más grandes. Todo esto es fundamentalmente por influencia de, de algo más bien físico o mecánico, como es el agua y la temperatura, que lo que hacen es, por ejemplo, procesos de congelamiento, descongelamiento entre la noche y el día. Todo eso va creando grietas, rompiendo la roca. El viento también, el viento la erosiona y la rompe. Y a continuación entran los organismos vivos. Fíjense esta roca que está cubierta de musgos, tiene líquenes y tiene acá abajo ya una vegetacioncita, unas plantitas con hojitas, que ya son especies más evolucionadas que los musgos y los líquenes, y que ya están empezando a crear un suelo. ¿Qué hacen los organismos vivos? Acá lo que están viendo es todo lo verde, pero en realidad hay muchos organismos que no vemos en esta foto, especialmente microorganismos como son las bacterias y los hongos, que están ahí adentro también trabajando. Hay un ruido. ¿Sigo? Bueno, entonces, lo que sucede cuando empiezan a actuar la vegetación, los musgos, la vegetación, los microorganismos, los invertebrados chiquitos que andan por el suelo, etc., es que ellos empiezan a apoyarse en la roca porque empiezan a sacarle un poco de minerales. O sea, como el agua se acumula en algunas grietas y eso, empieza a disolver parte de los elementos que contiene la roca, disuelve a los minerales y libera los elementos, y empieza a aparecer todos estos organismos vivos que respiran igual que nosotros. O sea, ¿qué hacen? Toman oxígeno y liberan dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, que también se conoce como CO2, como sabrán, es carbono y 2 de oxígeno. O sea, estamos hablando de algo que contiene carbono y que en contacto con el agua de los poritos que puedo tener acá, de la agua que tengo en las pequeñas grietas de esa roca, va a formar un ácido que se llama ácido carbónico. O sea, cuando empieza la vida a actuar fuertemente sobre las rocas, aparece un ácido esencial que se llama ácido carbónico y empieza a disolver la roca, empieza a atacarla por los bordes y a disolverla. Cuanto más vegetación y más organismos vivos tengo, más voy a disolver eso y más rápido se va a ir formando la parte mineral del suelo. En ese proceso, mientras esto está pasando, o sea, mientras se está partiendo, fíjense que las partículas, yo les dije que eran arena, limo y arcilla. La arena la más grande, la arcilla la más chica. La arena y el limo son lo mismo que la roca, contienen los mismos minerales, nada más que son chiquititas. Es como una roca que se fue haciendo chiquitita, chiquitita, roquita, roquita, y se terminó siendo arena y limo. Pero tiene los mismos minerales. En cambio, la arcilla ya no es más la roca. La arcilla, además de ser chiquita, está transformada. Está transformada químicamente, es un nuevo mineral que solo existe por formación y transformación en el suelo, ¿sí? Y esas son las arcillas. Ahora bien, durante ese proceso en que se está formando esto, arena, limo y arcilla, la roca rompiéndose, empiezan a liberarse desde los bordes elementos esenciales para las plantas. Esos son los nutrientes, ¿sí? Los elementos esenciales para las plantas son los elementos que las plantas sí o sí necesitan para vivir.
son todos liberados de la parte inorgánica del suelo, o sea, todos son liberados de la parte mineral del suelo, pero menos uno. El nitrógeno no, y el nitrógeno es uno de los que más necesitan las plantas. Les voy a mostrar ahora, no es necesario que se lo aprendan, y no los voy a volver locos con química, no se preocupen. Lo que quiero es que entiendan una cosa importante, y es que las plantas necesitan estos nutrientes que ustedes están viendo acá. Las plantas necesitan macronutrientes, se llaman macronutrientes porque los necesitan en cantidades altas, o sea, qué sé yo, necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, todo eso en cantidades en kilogramos, ¿verdad? En cambio, los micronutrientes son aquellos que necesitan muy pequeñas cantidades, pero a todos los necesita, sin ellos no pueden vivir. Los de más arriba, los que ven ahí, carbono, oxígeno, hidrógeno, los sacan del aire y el agua. A todos los demás los sacan del suelo. ¿Y cómo lo sacan? O sea, no lo pueden tomar de la roca, no lo pueden tomar directamente de un pedacito de materia orgánica. Lo sacan cuando estos forman sales inorgánicas y se disuelven en el agua que está en los poros. O sea, por eso en el suelo es tan importante que haya poros que contengan agua, porque esa agüita no solo le da de tomar agua a la planta, sino que la planta cuando está tomando el agua también toma los nutrientes que están disueltos en esa agua, que salieron de la roca, pero ahora están disueltos en el agua. ¿Qué es esto que les trato de llamar la atención acá? Las plantas toman lo que necesitan para comer, que son los elementos básicos que ustedes ven acá, los toman de la fase líquida del suelo, no lo pueden tomar de la fase sólida. Tienen que estar disueltos en esa agua para que los pueda tomar. Y una cosa que es importante es que las rocas contienen prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, salvo aquellos que son sintéticos, pero tienen, o sea, la tabla periódica tiene más de 100 elementos. Las rocas tienen todo, o sea, acá cuando ha habido erupciones volcánicas y leemos los análisis de lo que tiene la ceniza que nos cayó, uno encuentra trazas de todo. Hay trazas de titanio, de plata, de oro, trazas, o sea, no sueñen con el oro ni la plata de esta zona. Pero todos los elementos de la tabla periódica prácticamente están en las rocas. Pero las plantas necesitan solo esto, solo 17 elementos, que son esenciales para que puedan vivir. Y todos, a su vez, salvo el nitrógeno, vienen de la parte inorgánica, o sea, de la parte mineral del suelo. Cuando la parte mineral empieza a envejecer, ahí sí ya también vienen de la parte orgánica. Pero si no, el que viene de la parte orgánica, el que más se necesita es el nitrógeno, que viene de la parte orgánica. ¿Qué es la materia orgánica del suelo? Que es lo que llamamos MOS, materia orgánica del suelo, para no decir tan largo. La materia orgánica del suelo viene de los organismos muertos, esencialmente de la vegetación que está creciendo encima del suelo. Esa vegetación y los microorganismos y los invertebrados, etcétera, caen, mueren, y entonces la fauna del suelo, o sea, las hormiguitas, los escarabajos, etcétera, fragmentan esa materia orgánica, la rompen, o sea, esa hoja que cayó, o la raíz que se murió, alguien la fragmenta, y son estos invertebrados en general los que lo hacen, ¿no? Estos animalitos chiquitos, fauna chiquita. Y a continuación atacan los microorganismos. Los microorganismos atacan los pedazos chicos y producen dos procesos que se llaman de descomposición y de mineralización. ¿Qué quiere decir que están haciendo estos microorganismos? Ellos toman la materia orgánica que está en esos pedacitos de hoja, la comen y la respiran, igual que nosotros, porque ellos lo que buscan, igual que nosotros, es energía en lo que comen, ¿sí? Necesitan carbono. La energía viene del carbono. Entonces, lo comen y liberan, o sea, cuando están comiendo, respiran, ¿verdad? Y liberan dióxido de carbono, igual que nosotros. Ese dióxido de carbono se puede ir al aire o puede disolverse en agua y formar ácido carbónico,
que es ese que les digo que colabora a que se siga destruyendo la roca y transformándose. Pero a su vez, además de CO2, producen otros sales o liberan otros elementos, los microorganismos cuando están comiendo, que son estos que llamamos nutrientes, de los cuales el más importante es el nitrógeno, que en general son sales simples que quedan también disueltas en el agua no sé, no sé si lo hizo la naturaleza para que las plantas, pero desde allí es que las plantas lo pueden tomar. Y fundamentalmente es importante recordar que si bien la mayor parte de los elementos esenciales los provee la parte mineral, el nitrógeno solo viene de la materia orgánica. Hay algunas plantas que son capaces de fijar nitrógeno del aire, pero son muy pocas, que son las leguminosas. La mayor parte de las plantas no lo hacen y necesitan el nitrógeno que lo toman de la materia orgánica. Lógicamente, cuando esto está descomponiendo, puede liberar todos los nutrientes que contiene, porque también puede liberar fósforo, puede liberar potasio, etcétera, que también están en la parte mineral. El que nos importa mucho de la materia orgánica muchas veces es el nitrógeno, porque es el que no está en la parte mineral. Pero fíjense que a su vez, además de estos nutrientes que quedan solubles y disponibles para las plantas, hay también compuestos orgánicos, o sea, una parte de la materia orgánica que atacaron no la usan, o sea, la dejan, la pueden excretar porque no la necesitan, que es lo mismo que hacemos nosotros, ¿sí? Nosotros no consumimos y respiramos todo lo que estamos consumiendo. Nosotros no nos respiramos todo. Hay una parte que la excretamos. Bueno, acá también, o sea, hay una parte de la materia orgánica que no necesitan en ese momento y que la dejan libre y son compuestos orgánicos que en general son compuestos orgánicos más simples que los que estaban en la hoja original y que tienen la capacidad de unirse con partículas minerales activas, en este caso las arcillas. O sea, ¿qué pasa con esos compuestos orgánicos? Se unen, aquí llamamos partículas minerales activas. Les dije que había tres tipos de partículas minerales: las arcillas, el limo y la arena. El limo y la arena no tienen propiedades especiales que les permitan unirse con la materia orgánica. La arcilla sí. Las arcillas tienen propiedades, la mayor parte de superficie, que les permite unirse con la materia orgánica, con esos compuestos orgánicos que han quedado sueltos. ¿Me siguen? Entonces, las arcillas se unen con el compuesto orgánico y empiezan a armar unas cadenas y unas esponjas, que son lo que llamamos agregados, que es lo que siempre le decimos grumo también, o migas, o migajoso. Ustedes vieron que cuando uno agarra un suelo, uno no agarra arena suelta ni agarra arcilla suelta, uno toma unos grumitos. Esos grumitos son uniones de materia orgánica, arcilla, que además es muy amorfa, son unas cadenas muy, muy amorfas que terminan rodeando a la arena y al limo y capturándolos también a ellos, pero la unión fuerte es entre las arcillas y esos compuestos orgánicos. Esos compuestos orgánicos que se unen con las arcillas es lo que llamamos materia orgánica estable del suelo o humus. Eso es lo que vemos que le da el color al horizonte A, etc. Son compuestos orgánicos que forman un complejo con las arcillas las protegen. ¿Qué están haciendo al protegerlas? Las estabilizan. ¿Qué quiere decir que las protegen? Si se unen con las arcillas, los microorganismos no los pueden comer. Porque una cosa que no nos gustaría, y por eso la naturaleza es sabia, es que los microorganismos se coman todo, porque si se comen absolutamente todo y todo lo transforman en CO2 y nutrientes, no tendríamos la materia orgánica del suelo. Y resulta que esa materia orgánica del suelo tiene tantas funciones, es tan importante, que por suerte la tenemos. Y lo que más la protege es la arcilla. ¿Eso qué quiere decir? Que en un suelo arenoso
siempre va a perder mucho más rápido la materia orgánica que un suelo que tenga arcillas. No estoy hablando de montones de arcillas, ¿eh? Con 10% de arcillas ya estamos todos bastante felices, pero algo de arcillas. Cuando los suelos son muy arenosos, la materia orgánica que le ponemos al suelo o que tiene el suelo dura muy poco, ¿sí? Esta materia orgánica estable que llamamos humus es muy importante porque cumple muchas funciones en el suelo de las cuales les voy a hablar después. Bueno, entonces ya les hablé de la parte inorgánica y de la parte orgánica. Los organismos que intervienen en esta parte orgánica, acá lo que ven, miren, es un pedazo de tronco, bueno, un tronco que se cayó en el medio del bosque, alrededor hay hojarasca, encima hay musgos, hay hongos, hay líquenes. Si movemos la hojarasca, lo que vemos es que empiezan a asomar pequeños honguitos que van creciendo con el tiempo. Y acá no estamos viendo los microorganismos, no estamos viendo los pequeños, qué sé yo, hormiguitas, colémbolos, ciempiés, etcétera, que también están actuando, ¿sí? Y mucho menos, bueno, los microorganismos tipo bacterias, que son los más eficientes de todos. Algo muy parecido ocurre cuando hacemos un compost, ¿verdad? Nosotros ponemos una cantidad de material orgánico y ahí empiezan a trabajar una cantidad de organismos que son desde invertebrados a microorganismos y lo transforman en un material estable que llamamos compost. Esos organismos que intervienen, o sea, están todos en la naturaleza, ¿sí? Están en el mundo que nos rodea, salvo cuando degradamos el mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces, hay algunos de estos organismos vivos que están actuando que los podemos ver con el ojo, como son todos estos, babosas, hormigas, lombrices, ciempiés, escarabajos. Hay otros que los podemos ver solo con la lupa, como los nemátodos, los ácaros. Pero hay otros que son los más eficientes de todos, que se ven solo con el microscopio. Y esos son las bacterias y hongos. Son microorganismos que generalmente tienen menos de 10 micrones, o sea, acuérdense que el micrón es la milésima del milímetro, por lo tanto no los vemos, pero son los más eficientes, son los que están trabajando a full, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, ahora que tienen una idea de cómo viene la parte mineral y de cómo viene la parte orgánica, bueno, si hay ingenieros agrónomos acá, lo siento mucho, se estarán aburriendo porque son clases de suelo básica, pero nunca viene mal un repaso, les digo. Bueno, entonces, ahora que sabemos de la parte mineral y sabemos de la parte orgánica, ahora veamos cómo se forma un suelo. Acá lo que ustedes tienen es cómo se va formando un suelo en estos rectangulitos. Vamos a empezar por el primero. En el primero hay una roca. Esa roca más arriba se está desintegrando. ¿Qué quiere decir? Que por acción de la lluvia y la temperatura, congelamiento, descongelamiento, etc., la roca empieza a resquebrajarse, ¿sí? Cuando empieza a resquebrajarse, libera un poco de nutrientes. Cuando hay algún nutriente libre en agua, en alguna de esas grietas con agua, empiezan a instalarse los musgos, los líquenes y plantitas rastreras. ¿Qué hacen? Empiezan a respirar. Cuando respiran, producen CO2, o sea, dióxido de carbono, que en contacto con el agua produce carbónico y eso empieza a comerse la roca. Entonces ahora la roca ya no es grandecita, ahora hay pedazos grandes y hay pedazos cada vez más chicos. Hasta que al final, pasemos a este tercero, ya entran plantas más grandes, con raíces más profundas, caen mayor cantidad de hojas, mueren mayor cantidad de raíces, y toda esa roca original pasó al tamaño de arena, limo y arcilla. O sea, acá ahora perdí esto, hay un horizonte que ya no tiene más piedritas, tiene arena, limo y arcilla íntimamente unida con materia orgánica que proviene de todos esos organismos que están muriendo. Entonces ahí podemos decir que tenemos un suelo. Tenemos un suelo cuando tenemos un horizonte A, que se llama así a ese horizonte oscuro que está formado por esos tres tipos de minerales, de tres tamaños de partícula,
más materia orgánica, y un horizonte más abajo que se llama C. El horizonte C en realidad es la roca madre apenas disgregada, o sea que está empezando a romperse. Ese es el material original medio desintegrado. Y el horizonte inicial es el horizonte A. Eso ya es un suelo. Es un suelo más incipiente que otros suelos que están más desarrollados. ¿Cuándo está más desarrollado? ¿Qué le sucede con el tiempo a ese horizonte A? Le entran más vegetales, llueve y va pasando el tiempo y entonces va entrando cada vez más agua. Y empiezan a suceder cosas ahí en el horizonte A, y es que algunas partículas se despegan y empiezan a moverse. Entonces, ¿qué es lo que se mueve? Se pueden mover sales hacia abajo, se pueden mover arcillas hacia abajo, se puede mover un poco de materia orgánica hacia abajo, y a medida que se mueve, se acumulan encima del horizonte C y forman el horizonte B. O sea, eso es un suelo desarrollado, un suelo que tiene horizonte A, B y C. Esto es lo más sencillo. Después hay divisiones, o sea, cuando uno estudia algo en especial, después tenemos montones de complicaciones. El horizonte A se subdivide, el horizonte B, pero no importa. Para acá lo importante es que un suelo desarrollado tiene A, B y C, ¿sí? Y un suelo con horizonte A y C no es muy desarrollado, pero ya es un suelo y puede ser un suelo muy importante, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense de qué hemos hablado. Hemos hablado que para que exista un suelo, tiene que haber una roca, que es la roca madre, tiene que haber clima actuando, fundamentalmente humedad y temperatura. Si yo tengo clima seco y frío, no va a estar actuando bien, o sea, no va a poder actuar mucho sobre la roca. Porque a su vez un clima frío o muy seco no permite que se instalen los organismos vivos, que es el otro factor que influye muchísimo en que un suelo se forme. O sea, roca, clima, organismos, y les voy a nombrar a uno que no aparece acá, que es el relieve. El relieve también tiene que ver, o sea, imagínense las zonas más montañosas o las zonas colinosas, etcétera, tienen siempre una ladera que es la de mayor exposición al sol y entonces es más calentita, tienen pendientes que hacen que, de acuerdo a la inclinación de esa pendiente, sea más o menos estable el suelo que se está formando, porque en las pendientes normalmente se pierde el suelo rápido, ¿verdad? Porque se mueven más las cosas. Bueno, o sea, el relieve es otro de los factores que influyen en el desarrollo de un suelo. Y por último, hay un factor esencial, esencialísimo, que es el tiempo. Tiene que pasar mucho tiempo para que se forme un suelo. O sea, fíjense, estas cosas que he marcado acá, roca, clima, organismos y relieve y tiempo, son los factores formadores del suelo. Si falta uno de estos, no hay suelo. La velocidad de formación de suelo es lentísima, lentísima, ¿sí? Se habla de valores de desarrollo de 1 milímetro por año a 0,001 milímetro por año. La FAO dice que podemos considerar como promedio que un suelo crece o se desarrolla a razón de 0,05 milímetros por año. O sea, que para formar 10 centímetros de suelo, imagínense, márquenlo así entre los dedos, para formar 10 centímetros de suelo se necesitan 2000 años. Y yo les dije que un suelo bueno para los árboles y todo eso es un suelo de 1 metro. O sea, ahora imagínense lo que se tarda en formar un suelo de 1 metro. Por supuesto que hay condiciones en que es más difícil formar un suelo y se requiere mayor tiempo, como esto que ven acá, que dice mayor tiempo. O sea, ¿cuáles son? Si se forma a partir de una roca dura como el granito, que tiene minerales muy estables, son minerales cristalinos muy difíciles de atacar, va a tardar más tiempo el suelo en formarse. Si además el clima es seco y frío, mucho más. Va a tardar menos tiempo si los materiales originales, si la roca madre es un material suelto, como les dije en el caso de la ceniza volcánica que nos cae acá en la zona andina, tiene tamaño arena un poco más grande,
y está formada por minerales muy inestables, o sea, no son cristalinos, no son cristales, sino son materiales amorfos, tipo vidrio, tipo lo que, ¿vieron cuando se construye un vidrio? Bueno, en realidad es un material amorfo, no es un cristal así fuerte. Es más fácil de atacar que los cristales, si además el clima es húmedo y cálido, es más rápido. Pero aún así, por ejemplo, los suelos volcánicos son los suelos que se forman más rápido en el mundo. Pero aún así, por ejemplo, en la zona del Pacífico, vieron que se habla mucho de la cinturón del fuego del Pacífico, son todas las zonas como Indonesia, Japón, Hawái, qué sé yo, todos son islas volcánicas, están llenos de volcanes. Bueno, ahí el suelo se forma más rápido, sobre todo en Indonesia o en Hawái, porque el clima es húmedo y cálido. Pero aún ahí, los que trabajan en suelo te dicen siempre se necesita un par de siglos para desarrollar por lo menos 15 centímetros de suelo. Un par de siglos para eso. Para los demás, por ejemplo, para esto de 0,01 milímetro por año, se necesita 100.000 años para formar 10 centímetros, ¿sí? O sea, ¿esto por qué lo remarco tanto? Porque no es bueno que digamos que cuando hacemos un compost hacemos suelo. No estamos haciendo suelo. Estamos produciendo materia orgánica que le ponemos al suelo para ayudarlo por lo que perdió, pero no estamos haciendo suelo, ¿sí? El suelo requiere todo esto que les acabo de nombrar. ¿Es un recurso natural renovable o no renovable? En realidad es renovable, porque lógicamente tarda muchos años, pero se forma. En realidad podemos decir que es un recurso natural que tarda miles de años en formarse, o sea, tiene para cada generación es un no renovable, ¿verdad? Para cada generación de seres humanos. Miren, acá les voy a mostrar esos suelitos que les voy a dar un ejemplo de cómo se forman algunos suelos ya concretos. Este era el suelito que les había mostrado al comienzo, este que está acá arriba, que era un suelo muy clarito con muy poca materia orgánica. Este que está abajo de él es otro suelo que también tiene muy poca materia orgánica, fíjense el tipo de vegetación que crece, se lo ve más oscuro, pero no es materia orgánica, sino que lo que está blanco acá, que muchas veces es algo que se llama carbonato de calcio, que es la cal, para muchos la calcita, empieza en este otro suelo que está abajo, se empezó a mover y está más abajo. Y arriba ha quedado el color más marrón que le da a veces algunas de las sales de hierro. Este tipo de suelos con muy poca materia orgánica tienen minerales muy poco atacados. Como, ¿en dónde están? Están en suelos de regiones áridas y semiáridas. Cuando el ambiente es muy seco, ¿verdad que dijimos que todo esto interactúa? Entonces, si el clima es muy seco, no va a haber mucha vegetación arriba. Si hay poca vegetación arriba, no va a haber muchos organismos vivos, bacterias, hongos y todo eso atacando la roca. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de suelos? Son suelos que le llamamos suelos incipientes, porque no se desarrollan, quedan siempre en el comienzo, ¿sí? Están siempre, que tenemos un suelo que tiene todavía un montón de minerales, porque los minerales no han sido alterados, la roca ha sido alterada muy poco, y la materia orgánica tienen poquísima, o sea, tienen muchos minerales y poca materia orgánica. En el extremo, o sea, el último suelo, si los suelos se desarrollan, ¿cuál es el último suelo que existe? Porque se llega un momento en que ya no puede evolucionar más un suelo. El estado máximo de evolución es esto, que son los suelos rojos, típicos de regiones tropicales y subtropicales húmedas, sobre rocas muy viejas, rocas viejísimas, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que pasa en toda la parte de África, ¿se acuerdan que uno cuando ve las películas lo ve en rojo muchas veces al suelo? Pero también lo vemos en Brasil, y es lo que tenemos también en la zona de Corrientes y Misiones, en las zonas más nortes de Corrientes y en la zona de Misiones en contacto con Brasil, tenemos suelos rojizos, que no son este que es el ultimísimo, pero se están acercando. Esto es yerba mate sobre suelos rojos, ¿sí? Ahora, ¿qué le pasa a esos suelos? Esos suelos
son recontra viejos. La roca original en la que se formaron tiene millones de años. Entonces, a medida que actúan el ambiente tropical y subtropical, lo que está haciendo es ir comiéndose la roca, y llega un momento que, a diferencia de los que le mostré a la izquierda, lo que está pasando acá es que ya no queda ningún mineral. Lo que ustedes ven rojo, no es que no quede ningún mineral, quedan óxidos de hierro y aluminio, que es lo que le da el color. Ese óxido de hierro es lo que le da el color, ese color rojo, pero no hay nada más. No hay ningún otro mineral más. No hay nada que libere calcio, ni magnesio, ni potasio, ni fósforo, no hay nada. ¿De dónde sacan los nutrientes ahí las plantas? Ahí las plantas están sacando los nutrientes de la propia materia orgánica que producen. Por eso vieron que siempre decimos, ay, no saquen el bosque, no saquen el bosque de la zona del Amazonas, no lo saquen. Porque en realidad en Misiones, en la zona de Brasil, etcétera, las plantas viven de ellas mismas. O sea, la planta produce la hoja que cae, se le muere la raicita, esa materia orgánica empieza a descomponer y la nueva plantita que nace se come eso que es lo que descompuso de la planta anterior, porque ya no hay nada para la planta. No hay ningún mineral que le pueda dar el suelo. Estos suelos sí tienen muchas arcillas, sin embargo tienen muy buena estructura porque el aluminio los ayuda a tener buena estructura, o sea, dejan pasar el agua a pesar de tener muchas arcillas, pero no tienen más nutrientes en la parte mineral, mientras que estos otros del comienzo tienen todos los nutrientes en la parte mineral y no tienen materia orgánica. Y si no tienen materia orgánica, entonces no tienen una actividad biológica muy baja y no tienen nitrógeno. ¿Me siguieron? Voy a respirar un minuto. Los debo estar volviendo locos. Bueno, tomo un poquito de agua y sigo. Entonces, fíjense que estos son los extremos. El izquierdo es cómo empezaría un suelo y esto es el estado último de un suelo a partir de una roca muy vieja y un efecto del clima y la vegetación muy fuerte, ¿sí? Nosotros tenemos mayoritariamente estos suelos, los que son recientes, o sea, los que son característicos de zonas áridas y semiáridas, son suelos poco desarrollados con poca materia orgánica. Estos otros rojitos del final, tenemos poco porque nosotros tenemos pocas zonas tropicales húmedas. Tenemos sí, bueno, o sea, hay como 12 órdenes de suelo con un montón de subdivisiones. Yo les estoy mostrando solo los extremos. Les estoy mostrando solo los extremos, pero quiero mostrarles un suelo importantísimo, que es este que está acá, que son típicos de regiones templadas. Estos son los suelos de la llanura pampeana, ¿sí? Son suelos que han crecido, perdón, me voy a sacar ahí. Son suelos que han crecido, no, se han desarrollado en zonas templadas, o sea, hay suficientes lluvias, o sea, hay sequía, puede haber sequía, pero son sequías cortas, la temperatura no es tan extrema, o sea, son zonas templadas y se han desarrollado a partir de suelos de vegetación de pradera, o sea, de hierbas, de gramíneas bajas, ¿sí? O sea, pastizales. Y en el caso de estos que son los que más importantes que tenemos en el país para la producción vegetal, se han desarrollado a partir de un material suelto. No es ceniza volcánica, no es una roca consolidada, sino que es un material suelto, que no es una roca consolidada, pero tampoco es ceniza volcánica. Es material glaciario, o sea, cuando se produjeron los glaciares, imagínense cómo fue esta historia, hace 10.000 años, bueno, hubo un montón de glaciaciones, ya acuérdense, y si no recuerden, lean un poquito sobre eso, porque es muy lindo leer cómo se formó la Tierra y cómo se formaron los suelos. Hubo varias glaciaciones a lo largo del desarrollo del planeta Tierra. Las últimas se produjeron hace aproximadamente unos 10.000 años, y esos glaciares bajaron de la cordillera de los Andes y avanzaron hacia el Atlántico, pero no avanzaron muchísimo, llegaron
hasta, digamos, San Luis, ¿sí? Parte del borde de Córdoba, o sea, cubrieron Mendoza, San Juan, todo eso, ¿sí? Y después se retiraron. ¿Qué hicieron? Mientras bajaban, imagínense, eran kilómetros de profundidad de hielo, iban rompiendo las rocas. Las iban arrastrando y las rompían en pedacitos. Eso sí que era meteorización. Iban rompiendo todo, y cuando se retiraron, ¿qué quiere decir que se retiraron? Que empezó el periodo de calor y se empezaron a derretir, hubo movimientos de agua que arrastraron las partículas más finas y viento que arrastró todas esas partículas que se habían roto por los glaciares, fueron arrastradas y depositadas en lo que ahora conocemos como la llanura pampeana y en toda la zona del Chaco. Todo lo que va hacia el Chaco seco, Chaco húmedo, toda esa parte recibió este material suelto creado por las glaciaciones. A partir de ese material suelto se formaron los maravillosos suelos de la llanura pampeana, que siguen hasta hoy produciendo los granos que son importantes para el país, como son todos los cereales, ¿verdad? Maíz, trigo, cebada, centeno, etcétera, más este grano de última generación que se empezó a producir en los últimos 20 años, que es la soja, que no es un cereal, es una leguminosa, que también es un grano al fin y al cabo, y es lo que hay en discusión en este momento también con esta guerra, ¿verdad? Estos suelos son iguales a los suelos de Ucrania y de la Rusia, que producen trigo, maíz y todos los cereales que conocemos, y soja, son los mismos que hay en los que se llama cinturón, el cinturón cerealero de Estados Unidos. O sea, son los suelos más ricos del mundo para la producción de comida básica, ¿sí? Esos suelos los tenemos. No es que todo es suelo de región árida y semiárida, los tenemos, ¿sí? Pero son mucho menos que los demás. Bueno, entonces, ¿qué es un suelo? Habíamos dicho que era la parte de la corteza terrestre que sostiene la vida vegetal, porque le da anclaje, agua y nutrientes, pero también la definición que más usamos los sueleros es que es la parte más superficial de la corteza terrestre donde actúan los 5 factores formadores del suelo, que son los que les acabo de contar: la roca madre, el clima, los organismos vivos, el relieve y el tiempo. Tienen que actuar todos esos para que haya suelo. Si alguno de ellos no actúa, no tenemos suelo. Por ejemplo, si tenemos una playa de arena con el mar lindo ahí, todo eso, pero no hay nada creciendo sobre la arena, es una playa de arena, no es un suelo, ¿sí? No es un suelo arenoso, es arena, ¿sí? Actualmente estamos hablando de un sexto factor, que es la acción antrópica. O sea, realmente el ser humano en los últimos 200, 300 años, 250 años, en realidad un poco menos, 200 años, ha hecho desastres, como ya sabemos, ha hecho cosas maravillosas el ser humano, pero también ha hecho desastres con la naturaleza, y esa acción antrópica muchas veces en muchos lugares ha empezado a acelerar el desarrollo de los suelos. Por ejemplo, en el hemisferio norte, donde hay un uso intensivísimo de combustibles fósiles, o una producción intensivísima de agricultura y ganadería, todo junto, ¿verdad? Todo utilizando combustibles fósiles, no solo se libera dióxido de carbono a la atmósfera, o sea, el efecto invernadero y todo eso no es solo por el dióxido de carbono. En esos países se está liberando también óxidos de azufre y óxido de nitrógeno, que vuelven al suelo como lluvia ácida, porque esos óxidos en contacto con la atmósfera, que tiene vapor de agua, forman ácido sulfúrico y ácido nítrico diluido. O sea, cae sobre el suelo eso. Ya no es solo el carbónico de los organismos vivos que aceleran los procesos de meteorización, no, además cae sulfúrico y nítrico diluido, que aceleran el proceso de meteorización de las rocas y por lo tanto la evolución rápida de los suelos. No es muy bueno que evolucionen tan rápido. La naturaleza sabía lo que estaba haciendo. Ahí les mostré cuando uno llega
al último grado de evolución de suelo a donde llega, ¿sí? Muy bien. Entonces, conclusión. ¿Qué es un suelo? Un suelo es algo que tiene una parte mineral, arena, limo y arcilla, una parte orgánica, restos vegetales y compuestos orgánicos que se unen con esas arcillas, rodean a los otros y arman grumos que se llaman agregados en realidad, y esos agregados dejan poros entre ellos, ¿sí? O sea, esos grumos dejan poros entre ellos y tienen poros adentro de ellos. Los poros grandes, que son los que están entre ellos, son los que dejan circular el agua. Si no, todos los suelos estarían inundados con él, si no hubiera poros grandes que lo dejan pasar. Pero adentro de los grumos, adentro de estos agregados, en los poros chicos queda retenida agua. Y de ahí es que lo toman las plantas cuando no llueve. Porque la planta no puede tomar agua solo cuando llueve. Lo toma de esos poros más chicos que quedan dentro de los grumos. Cuando ustedes ven suelo, ven esto que se ve contra la palita, ven estos grumitos o migajas que nosotros llamamos agregados. Pueden ser macroagregados, microagregados, pero son agregados que se formaron por unión de la parte mineral y la parte orgánica. Si no estuviera esa parte orgánica, no se formaría, ¿sí? Se formaría muy, muy poquito. Sin embargo, fíjense que si nosotros miramos un suelo en volumen, por ejemplo, un suelo en volumen, puede tener 50% de la parte mineral, casi 50% de poros y solo 1 o 2% de materia orgánica en volumen. Ese poquitísimo de materia orgánica, o sea, los suelos son minerales, ¿sí? Si ese poquitísimo de materia orgánica que tiene es fundamental por todas las razones que ya veníamos viendo y por las que les voy a agregar a continuación. Fíjense, esa poquitita materia orgánica que tenemos en el suelo es el principal agente cementante que tiene el suelo. O sea, sin ellos no se forman los agregados, o sea, directamente. O sea, ayuda a pegar esas partículas de arcillas, etcétera, formando agregados migajosos. O sea, si hay poca, también se van a formar agregados, porque la arcilla puede formar una especie de estructura, que son bloques o como columnas, pero si hay materia orgánica se van a producir este tipo de estructura migajosa, que es lo que ustedes ven en estas manos sosteniendo suelo, que dejan circular el agua, que retienen agua adentro y que colaboran al control de la erosión. O sea, la materia orgánica controla que haya estructura en el suelo, que el agua pueda circular y que pueda almacenarse al mismo tiempo, y controla erosión, porque al formar agregados evita que la erosión hídrica o la eólica se lleven más rápido las partículas de suelo, porque si fuera arcilla suelta o arena suelta se la lleva más fácil. Entonces, una de las principales funciones de la materia orgánica es su función de agente cementante. Por otro lado, es fuente de nutrientes para las plantas. Dijimos que era la única fuente de nitrógeno que tienen las plantas. Pero a su vez, cuando les mostré lo de la evolución de los suelos, les mostré que cuando un suelo está bien evolucionado, está en la parte final de su evolución, lo que le pasa es que va a empezar a tomar los nutrientes de la materia orgánica, porque en el estado final de la evolución, los minerales ya no contienen nutrientes, y entonces todo lo terminan sacando de la materia orgánica. Hay una voz que se está escuchando. No sé si están escuchando una voz. A ver. Bueno, no sé. Bueno, la otra función que tiene la materia orgánica es que actúa como un almacén de carbono. O sea, que colabora al secuestro de carbono. O sea, la materia orgánica está formada, como ya sabemos, esencialmente por carbono, ¿verdad? Y el carbono de la materia orgánica que está en el suelo, si uno mide la cantidad de carbono que un suelo retiene hasta 1 metro de profundidad, tiene mucho más retenido carbono el suelo que lo que está retenido en la biota.
Esto es lo que está retenido en un suelo hasta 1 metro, son 2.300 petagramos. Un petagramo es 1.000.000 de toneladas, mientras que lo que está en la parte, en las plantas arriba, es 550 petagramos, o sea, es mucho menos. Entonces es muy importante no estropear un suelo, ¿verdad? No producir degradación de suelo, porque si yo degrado el suelo y empiezo a perder materia orgánica, ese carbono se va a ir al aire, ¿sí? Y voy a colaborar a aumentar aún más el efecto invernadero. Por otro lado, la materia orgánica mantiene la actividad biológica, porque le está dando energía, le está dando carbono a todos estos organismos que están viviendo ahí, además les regula la humedad y la temperatura. Ustedes saben que se dice que en una cuchara así de suelos hay más organismos vivos que seres humanos en el planeta Tierra. Si somos 6.000 millones, quiere decir que en esa cuchara hay más de 6.000 millones de organismos vivos. Estamos viviendo sobre el suelo, pero recordemos que hay muchísima vida dentro del suelo, ¿sí? O sea, si bien la mayor parte es mineral, hay un montón de vida en esa parte mineral y orgánica que contiene. Por último, la materia orgánica es un filtro, un buffer, un amortiguador de contaminantes. O sea, cuando entran sustancias tóxicas al suelo, la materia orgánica es uno de los que reacciona más rápido, oxidando, reduciendo, lo que sea, formando complejos, partiendo esos productos tóxicos, etc. O sea, actúa como descontaminante la materia orgánica del suelo. ¿Qué pasa entonces si se pierde materia orgánica del suelo? Nos va a faltar nutriente para las plantas, especialmente nitrógeno, y para los microorganismos, va a disminuir la actividad biológica, va a aumentar la erosión y la contaminación de aguas. Y es fácil perder materia orgánica porque está en la parte más superficial del suelo. ¿Sí? O sea, justamente ahí es donde le damos más con los efectos de degradación, ya sean naturales o los nuestros, los antrópicos. ¿Cuál es la principal consecuencia de la pérdida de materia orgánica? La degradación del suelo, que en las zonas que tienen sequías prolongadas conduce a un proceso tremendo que se llama desertificación, ¿sí? La desertificación es la degradación de tierras, lo pueden leer ahí, en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, o sea, estamos hablando de zonas que tienen periodos de sequía importantes, como consecuencia de los efectos negativos del clima y de las actividades humanas. O sea, es una degradación. Cuando se habla de degradación de tierras, en realidad se está hablando de degradación del ecosistema, del territorio. No se está hablando solo de degradación de suelos. Tierra y suelo no es lo mismo, ¿eh? Es degradación del territorio. Y entonces, lo que se está produciendo son cambios tan negativos del ecosistema que afectan la continuidad de la vida humana. Y es acelerado por acción de actividades humanas. Incluye, por supuesto, la degradación de suelos. Esto es muy impresionante, siempre lo muestro porque siempre me sigue impresionando. Este es el planeta, digamos, el planeta Tierra no, esta es la zona terrestre, digamos. Fíjense, todo lo blanco, todo lo que ven blanco, no tiene problemas de desertificación. O sea, son zonas húmedas que no tienen problemas de desertificación. Todo lo que ven grisado, que puede ser puntitos, a rayitas, gris, son zonas con riesgo de desertificación, desde moderado a alto y a muy alto. Fíjense dónde cae nuestro país. Fíjense, la mayor parte del país cae en algún tipo de grisado, o puntito, o rayita, o lo que sea. Eso quiere decir que nuestro país tiene un alto riesgo de desertificación. Fíjense como Australia. Australia es algo muy parecido. O sea, una parte importantísima de nuestro país tiene riesgo muy alto de desertificación. Acá lo pueden ver en colores. Todo lo que es verde, verde intenso, no tiene problema de desertificación. No quiere decir que está todo cubierto de vegetación, pero que no tiene problema de desertificación. Fíjense en nuestro país. Hay un verdecito claro, amarillo, beige,
O sea, todo esto, todo lo que no sea verde, que es la mayor parte de nuestro país, tiene riesgo de desertificación. ¿Por qué tenemos un riesgo tan alto en Argentina? Porque el factor más limitante para la producción vegetal es el agua. Tiene menos agua, menos vegetación, tenemos menos materia orgánica en el suelo, y cuanta menos materia orgánica en el suelo, tenemos toda esa problemática que ya dijimos. Si tengo menos materia orgánica, tengo menos nutrientes para las plantas, tengo menos organismos vivos, etc. Entonces aumenta el riesgo de desertificación. Y encima están los disturbios antrópicos que producimos sobre ese disturbio natural, que es el clima que tenemos el disturbio antrópico. Entonces, fíjense, esos son mapas del país, para que vean dónde, esto de satélites, dónde se ve lo verde. Esto que ven acá son las ecorregiones del país en este mapa, que son con distintos colores. Se ven distintas ecorregiones del país. Todo lo que está en colores tiene algún grado de riesgo de desertificación. Todo lo que está blanco es lo húmedo. 70-75% del territorio del país. Perdón, voy a hacer algo. Que es levantar la estufa, porque estamos en Bariloche, ¿sí? Y ya a esta hora empieza el frío. 70-75% del territorio es semiárido o árido, solo 25-30% es húmedo. Ahora bien, no todos los procesos de degradación están asociados, ya me falta poco, a zonas áridas y semiáridas. También se degradan las zonas húmedas. Tenemos menos zonas húmedas y encima se degradan. ¿Cuáles son los procesos de degradación? O sea, ¿cuáles son los procesos que nos llevan a que un suelo se degrade? El primero de todos es la pérdida de cobertura vegetal. Si nosotros perdemos cobertura, o sea, si nosotros perdemos el bosque, el arbusto, el pasto, lo que sea, por incendio, deforestación, esto que ven acá es deforestación en el Chaco para producción de soja, dejamos el suelo desnudo. Fíjense, el suelo queda desnudo. Y entonces ahí empieza un proceso tremendo que es el de la erosión hídrica. La gota de lluvia cae, pega contra el agregado. Los agregados, eso que les dije, que se arman entre materia orgánica y la parte mineral, se bancan muy bien muchas cosas, pero tampoco son superhéroes, ¿viste? O sea, llega un momento que se consiguen romper. Y es fundamentalmente en los suelos desnudos, porque normalmente la gota de lluvia, si no cae contra la vegetación y cuando llega al suelo, llega mucho más suave. Eso que produce la gota de lluvia sobre un suelo desnudo conduce a uno de los procesos más graves que tenemos en zonas húmedas y también en zonas secas, que es la erosión hídrica. Esto que ustedes ven acá, se ve perfecto la erosión, cómo se está llevando en surcos el agua. O sea, la erosión hídrica consiste en eso, que se rompen los agregados por efecto del impacto de la gota de lluvia sobre el suelo, se liberan las partículas más finas y empiezan a ser segregadas, o sea, hay una parte que es arrastrada, es llevada por el agua, la otra se queda ahí, o sea, las más grandes se van a quedar, las más chicas se van a ir, y se terminan abriendo surcos, que a veces no son surcos solamente, son cárcavas, o sea, se termina llevando, armándose realmente zanjas enormes. Bueno, también pasa eso en zonas secas. Estos son cárcavas de erosión hídrica en la Patagonia, que a pesar de ser seca, lo que le pasa es que cuando llueve, a veces le llueve todo junto, entonces le puede llegar a llover 100 milímetros, y cuando llueven 100 milímetros, se llevan todo. Entonces hay erosión hídrica también en zonas secas, y está este otro que es la erosión eólica, que es lo que más se da en zonas áridas y semiáridas. Ya les dije que en nuestro país es 70-75% árido semiárido. Miren, si ustedes toman la ruta 40 desde Santa Cruz y se van hasta Jujuy, la mayor parte del tiempo van a ver zonas áridas y semiáridas. Y si no las ven es porque las están regando, ¿no? O sea, es realmente la mayor parte del país así. La mayor parte del país no es la llanura pampeana, ¿sí? Bueno, entonces, esto que se da en zonas áridas y semiáridas se produce por efecto del viento,
¿sí? Como, ahí ven cómo segrega y termina, se lleva las partículas finas lejos y va quedando la arena que llama los médanos. El proceso de degradación de suelos más importante en nuestro país y en el mundo es la erosión, que, como combinación de erosión hídrica y eólica, ¿sí? Nuestro país tiene 280 millones de hectáreas. Ya hay 100 millones afectadas por erosión en el país, ¿sí? Esto es como para tenerlo muy en cuenta. Esto es lo peor que nos puede pasar, que es la erosión, ¿sí? Pero la erosión viene muy relacionada con el hecho de que estamos disminuyendo de a poco la materia orgánica o hemos dejado el suelo totalmente desnudo. Muchas veces cuando se desmonta, la gente que desmonta te dice, pero no importa, o sea, estamos sacando el árbol, pero ahora vamos a sembrar algo. Lo que pasa es que lo que siembran, que la mayor parte de las veces es la soja, es una plantita chiquitita que produce muy poca biomasa y que encima le sacamos el grano para llevarlo, para cosecharlo, y lo que queda es una plantita que es muy fácil de descomponer, aparte de ser poco, se descompone muy fácil porque tiene mucho nitrógeno, entonces no deja casi materia orgánica en el suelo, deja muy poca materia orgánica en el suelo. Entonces empieza a bajar la materia orgánica de a poco del suelo, o sea, las pérdidas lentas de materia orgánica van a conducir irremediablemente a que haya una degradación de suelo, ¿sí? Esto otro que ven acá es otro proceso tremendo que está afectando al país, que son la salinización y la sodificación. ¿Por qué se saliniza un suelo? Lo que ven ahí son manchas de sales, ¿sí? Que acá no se ven tanto las sales, pero bueno, es lo mismo, si uno lo mide, hay sales. ¿Por qué se saliniza un suelo? A veces se saliniza porque se utilizan aguas de riego que tienen muchas sales. Realmente eso lo sabemos y se sabe desde hace muchos años, y entonces generalmente en las zonas de riego se cuidan mucho para que esto no les pase, porque si no pierden el suelo. Pero otra forma de salinizar es lo que está pasando con la subida de las napas freáticas. ¿Por qué suben las napas freáticas? ¿Está lloviendo más? En realidad las napas freáticas están allá abajo y se empiezan a subir por alguna razón, empiezan a arrastrar hacia arriba las sales. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando se forma un suelo, a veces las sales se van moviendo hacia abajo? Bueno, viene la napa freática y empieza a subir sales, a tomar esas sales que las disuelve en el agua, las va subiendo. A su vez tenemos en el país mucha napa freática que tiene sales, ¿sí? Entonces, entre las sales que tiene y las sales que carga cuando sube, cuando llega arriba, bastante cerca de la superficie, se evapora y deja las sales, porque el agua se va, pero las sales no, y quedan en superficie. Y lo peor es cuando esas sales tienen un montón de sodio. El sodio es un dispersante fuertísimo de arcillas. ¿Qué hace el sodio? El sodio rompe los agregados, separa la materia orgánica de la arcilla, la dispersa y forma películas de este tipo, que son como plásticos, que no dejan pasar nada, el agua circula por la superficie, no puede entrar. Bueno, esto está pasando en gran parte del país porque cuando reemplazamos árboles que son capaces de transpirar y sacar agua para afuera por plantitas como la soja o el trigo, que son plantitas chiquitas, nunca van a transpirar suficiente agua. Entonces el agua que cae empieza a subir, porque empieza a subir la napa freática, porque ahora no hay plantas que evaporen, ¿se entiende? De todo eso es lo que estamos haciendo y vamos degradando los suelos. Esto otro es otra cosa que es también tremenda, que es lo que se llama densificación del suelo, o sea, es una compactación que se produce del suelo por el uso continuo de maquinaria o por el sobrepastoreo, por tener animales que pisotean mucho, que lo que terminan creando es una capita por debajo de la zona de las raíces, una capita que no tiene poros, el suelo se densifica, no tiene más poros. Entonces, el agua no puede circular, circula por la superficie, se lleva la materia orgánica y termina produciendo erosión. El último de los grandes factores de degradación es la acumulación de sustancias tóxicas.
casi lo que yo le dije, lo más grave para el país y el mundo en este momento es la erosión, o sea, la pérdida de suelos. Esto otro también se está poniendo grave en muchos lugares, que es lo contrario a pérdida. O sea, acá está entrando al suelo algo que no tenía, como consecuencia de un uso excesivo de fertilizantes, fungicidas, insecticidas, etc. O sea, es lo que llamamos contaminación del suelo, ¿sí? Bueno, acá ya estoy terminando. Lo que les quiero enfatizar es que los disturbios que se producen en los ecosistemas, ya sea naturales, porque explotó un volcán o se produjo un incendio natural o una inundación, o antrópicos, que son todo lo que les acabo de mencionar, todo lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Van a afectar especialmente al horizonte superficial del suelo. Y se va a perder materia orgánica y no vamos a tener nitrógeno y va a bajar la actividad biológica. Por lo tanto, para recuperar materia orgánica, que es lo que estamos perdiendo, lo ideal es utilizar materia orgánica exógena y ponérsela al suelo. O esperar que la vegetación vuelva a instalarse lentamente, lo cual hace muy lento el proceso de recuperación. Entonces, la recuperación de materia orgánica es esencial para poder recuperar suelos degradados. Entonces, ¿se acuerdan de la pregunta inicial? ¿Por qué usar residuos orgánicos en agricultura y similares? Porque queremos mantener y mejorar el contenido de materia orgánica y nutrientes del suelo y queremos recuperar suelos degradados, que eso es su efecto enmienda, ¿sí? Fíjense, ahí se ven, bueno, un colega haciendo en un experimento de recuperación de pasturas en la zona de la Patagonia. Acá se ve a un señor que está aplicando compost con semillas para recuperar banquinas de camino. Acá una colega está trabajando con residuos orgánicos y suelos contaminados con petróleo en biopilas para hacer bioremediación de suelos empetrolados. O sea, todos esos efectos son efecto enmienda, ¿sí? Pero también les dije que aportan nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, que son recontraesenciales, porque acuérdense que el nitrógeno, si bien se producen fertilizantes nitrogenados en nuestro país, la urea, que es el principal fertilizante nitrogenado, se produce en el país, pero se produce a un costo energético enorme. Y en este momento estamos en una situación en que la energía, vieron que nadie quiere ni mencionarla. Y en el caso del fósforo, nosotros importamos todo el fósforo que se está utilizando en agricultura. Y resulta que los estiércoles, por ejemplo, todos los estiércoles animales, desde las vacas, los caballos, los chanchitos, toda la producción avícola, nosotros, nuestros lodos cloacales, etc., los animales producimos residuos con mucho fósforo. Y eso puede colaborar a sustituir en parte importación de fósforo. Y este otro que es, o sea, desde enmienda a fertilizante a la creación de sustratos. Ustedes vieron que cada vez se utilizan más almácigos y macetas para la producción hortícola, para la producción ornamental, para la producción de plantines de forestales, y esto es producción de cipreses en el sur. Se necesitan sustratos que normalmente llevan turba y tierra negra. La turba hay muy poca en el país, hay solo en Tierra del Fuego, o sea, nosotros importamos una gran cantidad de turba, hay un poco de turba en algunos valles andinos, pero hay poca, y la tierra negra es dudoso el origen, ¿sí? La tierra negra muchas veces, la que se compra para los jardines, para el césped y todo eso, y para sustratos, muchas veces es la capa superficial más fértil del suelo, con materia orgánica, que se roba de los alrededores de las grandes ciudades, ¿sí? O sea, estos son como las razones por las cuales deberíamos utilizarlo. Por supuesto que hay miles de razones más, pero estas son las gruesas. Hay miles más. O sea, los compost se usan de biofiltro para hacer techos, techos en las ciudades, para hacer jardines colgantes, para el césped de las canchas de fútbol, para los parques, bueno, hay de todo, pero esto es lo grueso. Bueno, y ahora terminé con esto, y los dejo en paz.
Esto es una filmina que paso siempre en cualquier charla que doy, así que si hay alguno de los que ya me escuchó algunas veces, se va a cansar de verlo, y dice lo de siempre: los residuos orgánicos son un recurso esencial en un país con 75% de su territorio árido y semiárido. Gracias, gente, por escucharme, y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, aquí estoy. He dejado de compartir. Bueno, muchísimas gracias, María Julia. Sí, impresionante, impresionante todo. Muchas gracias. Ahora ahí, sí, hay algunas preguntas. Romina, por ejemplo, pregunta: ¿cómo saber qué aporte de compost es necesario para usarlo como mejorador del suelo? ¿Tiene experiencia en cuanto a algún ejemplo de dosis a aplicar? Sí, lo que pasa es que eso es bastante complejo, por eso es que queremos, o sea, quiero decirles, lo que les acabo de dar es un pantallazo de qué es un suelo, ¿sí? La materia ciencia del suelo dura normalmente 6 meses a 1 año, ¿sí? Hay muchas cosas que no les puedo enseñar todas juntas, por eso estamos haciendo cursos también con ASACOMP, etcétera. Los suelos tienen más o menos capacidad para retener ese compost. Como les dije, por ejemplo, si el suelo tiene un poco de arcilla, lo va a retener por más tiempo. Le puedo poner una buena cantidad de entrada que sé que lo va a retener, porque va a empezar a armar esos agregados y esas uniones, ¿verdad?, con la materia orgánica. Si el suelo es muy arenoso, hay que aplicarle bastante seguido porque lo va a ir perdiendo. Entonces, si se le pongo mucho de entrada, también lo va a perder, porque queda bastante suelto. Respecto a la cantidad, tiene mucho que ver con el tipo de compost, porque ese es el otro asunto por el cual que queremos organizar el ASACOMP y tener ideas sobre las calidades agronómicas de compost. No es lo mismo un compost de estiércol, ¿cómo se llama?, de avícolas, ¿sí? O sea, imagínense de caquita de gallinas y pollos, ¿no? Eso tiene mucho nitrógeno y fósforo, entonces es un material muy rico, que cuando ustedes armen el compost va a ser un compost muy rico. Pero si ustedes hacen un compost, como los que hacemos en el fondo del jardín, con restos de verduras solamente, tenemos un compost más pobre. Entonces, le estoy dando ejemplos extremos. En realidad uno puede hacer compost con enormes cantidades de diferentes residuos orgánicos. Lo que les quiero decir es que la calidad del compost va a depender del material original, y en función de eso es que establecemos las dosis. Y las dosis se establecen, las normas establecen cómo hacer las dosis, ¿sí? Lo que dice las normas es: tenga en cuenta que si usted pone de más, puede estar poniendo fósforo en exceso y está contaminando con fósforo la napa freática o el agua de los arroyos que están cerca, ¿sí? O sea, hay normas que dicen, tiene que saber cómo está su suelo. Si le está faltando fósforo, bienvenido, pero si no le está faltando fósforo, no le ponga mucho de un compost que tiene mucho fósforo, póngale de esos otros que tienen menos fósforo. ¿Me siguen? Son distintas, es todo un mundo, no es todo un mundo, no, es toda una ciencia. El compostaje y la relación compostaje-suelo, porque al fin y al cabo, ¿para qué la queremos? Para los suelos, ¿sí? Entonces, es toda una ciencia en la cual nos estamos poniendo de acuerdo, además, entre todos, para no meter la pata. Porque ustedes piensen que si nosotros usamos mal los compost, después van a decir que los compost no sirven para nada. Entonces, es importante esto de tener claro qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, no te puedo contestar tu pregunta, como ves, depende de muchas cosas. Pero sí te puedo enseñar alguna vez a calcular cómo hay que aplicarlo. Bueno, gracias, María Julia. Y después, Buena Cosecha pregunta: ¿cree que la captura de microorganismos eficientes nativos para su posterior inoculación en compostajes semicerrados y suelos es significativo desde el punto de vista de la biodiversidad?
No lo sé. Yo creo que lo que nosotros vemos cuando aplicamos un compost a un suelo es que viene con una enorme carga de microorganismos, de los microorganismos que formaron ese compost. Y en función de lo que contiene, como ya les dije, los que tienen más fósforo, los que tienen más nitrógeno, los que tienen más calcio, los que tienen más magnesio, qué sé yo, cada uno de esos origina compost diferentes, que tienen una vida adentro y una actividad enzimática, una actividad biológica muy diferente de un compost a otro, no son lo mismo. El problema es que nosotros llevamos compost de un lugar y lo ponemos en otro suelo. Por ejemplo, para mejorar el suelo, nosotros llevamos compost de acá, supongamos, qué sé yo, nosotros tenemos problemas acá en la estepa patagónica. ¿De dónde vamos a sacar residuos? Lo sacamos de las ciudades, que son las ciudades que están acá, o sea, Bariloche, qué sé yo, que no es la estepa. O sea, yo estoy llevando una materia orgánica con unos microorganismos que estaban acá a un suelo que tenía otros microorganismos. ¿Se entiende? Ya están en el compost. Es muy difícil que ustedes saquen del compost los microorganismos que ya tiene. Lo que estamos estudiando, lo que se está estudiando mucho, es cuánto tiempo sobreviven esos microorganismos, esos que le pusimos ahora. Si empiezan a ser colonizados por los otros, por los que ya estaban en el suelo original. Hay gente que arma estos como caldos de microorganismos y se lo agrega al compost para acelerar el proceso, que en algunos casos debe funcionar. Yo la verdad es que yo siempre veo que el compost funciona sin que le agregue nada, pero ¿qué pasa? Es una gran discusión, es qué pasa con los microorganismos que yo le estoy poniendo, porque yo le estoy poniendo microorganismos del lugar donde yo hice ese compost, ¿se entiende? Y que ya venían a su vez en el material. Imagínense, si yo hago un compost con estiércol de, no sé, de guano de gallina, ya viene con los microorganismos de ese guano de gallina, lo mezclo, bueno, mato una cantidad de microorganismos durante el proceso de compostaje porque conseguí la temperatura termofílica y vuelven a entrar otros. ¿Cuáles entran? Los que estaban en el lugar donde yo hice el compost. Si ese compost se utiliza en otro lugar, está metiendo microorganismos de un lugar en otro. Y eso es inevitable. Por eso nosotros no estamos creando suelo, nosotros estamos colaborando a mejorar algo, a subirle la materia orgánica, pero al suelo ese original que la perdió, es muy difícil que nosotros consigamos devolverlo al estado original. No hay una restauración de las condiciones originales, se habla de rehabilitación. ¿Sí? O se habla de remediación, cosas así. Les pido un segundo, tengo que sacar al gato que se acaba de meter, que es un gato del vecino, y me puede hacer un desastre. Perdón, acá estoy. No sé, no creo que, a ver, o sea, no creo que esté contestando las preguntas porque ninguna es simple de contestar. Eso era lo que quería mostrarles, que el asunto es complejo y que depende de cada situación, del ecosistema, del tipo de suelo, del tipo de compost que estoy haciendo, etcétera. ¿Sí? Sí, acá hay otra pregunta de la misma persona, Buena Cosecha, que después nos gustaría que nos digan de dónde son, ¿sí? Sí. Dice, ¿recomienda como alternativa al uso de turba por fibra de coco para la conformación de sustratos? Sí, la fibra de coco es buena. Y también es muy bueno el compost de corteza de pino. Se está usando mucho mezcla de corteza, de compost de corteza de pino y fibra de coco y eso. Lo que pasa es que no sé si hay mucha fibra de coco en el país. Hay que importar, hay que traerlo, ¿no? Perdón. Y una pregunta que en realidad era mía,
que la había pensado más arriba y ya no me acuerdo. Ah, acá está. Eh, ¿Hay proyectos a nivel nacional para que no se produzca esta desertificación que estabas hablando, María Julia? Hubo durante bastante tiempo y sigue existiendo, hay un proyecto que se llama LADA, Lucha Argentina contra la Desertificación, pero se llama LADA, L-A-D-A. Tiene todas las palabras, es Lucha contra la Desertificación en Argentina, que pueden entrar en la página de Medio Ambiente, ahí están los resultados del ADA, o sea, el observatorio principal estaba en Mendoza y desde ahí se manejaban los estudios que se hicieron, y se sigue haciendo a través de observatorios, o sea, hay observatorios que van informando todos los años qué es lo que está pasando. Con el asunto acá, por ejemplo, de los satélites, se está trabajando muy bien porque se utilizan lo que se conocen los índices verdes, que ya cualquiera de nosotros empieza a estudiar eso y lo ve. Los índices verdes son, o sea, los satélites toman colores, sacan fotos, y entonces si uno puede comparar fotos de un mismo lugar durante varios años, y uno ve si aumenta, disminuye o queda estático el índice verde, que quiere decir hay cada vez menos vegetación, hay cada vez más, ¿sí? O sea, ese índice es una de las formas de observar. Lo que pasa es que cuando uno está observando eso es porque está avanzando muy rápido. Lo que sí les puedo decir que en los últimos 25 años, el problema es que ustedes saben, se está desmontando un montón. O sea, hay una ley forestal, pero nadie la aplica. O por lo pronto no se castiga como se debería. Porque ¿en qué consiste aplicarla? En castigar a los que desmontan fuera de lo que se debería hacer, evitar que se siga desmontando de esa manera. Y no es solo el desmonte. Se han transformado en los últimos 25 años 5 millones de hectáreas de bosque de distinto tipo, pero también 8 millones de hectáreas de pastura. Nosotros antes teníamos los animalitos caminando por el pasto, ¿sí? La famosa vaca argentina era una vaca que caminaba por el pasto, por la pradera, etcétera, etcétera, y ahora está en un feedlot. Y ese pastizal que podía ser natural o podía ser nativo y cubría totalmente al suelo, o sea que podía ser, quiero decir, natural o podía ser producido, era algo que cubría el suelo y encima el animalito hacía caca ahí y entonces nos quedaba fósforo, nos quedaba nitrógeno, ahora queda todo concentrado en un feedlot y todo eso se sacó y se pone una plantita así de chiquitita que deja desnudo el suelo una gran parte del año. Ustedes piensen estas plantitas, no solo son chiquitas, ¿cuánto tardan en crecer? Son anuales, o sea, son plantas que tardan 3 o 4 meses en crecer. Y después va, pum, pum, le sacamos los granos y lo que queda es muy poquitito. Tampoco quiero decir con esto que no tenemos que producir nada. Tenemos que producir, pero tenemos que saber que estamos jugando con fuego, porque cada vez nos hemos ido más a lo que se llaman zonas marginales, cada vez estamos más haciendo agriculturas en zonas que son difíciles y frágiles, ¿sí? Y entonces hay que planificar. Es así de sencillo, hay muchas cosas estudiadas, no se necesita estudiar muchísimo más, ¿sí? Es sentarse, tomar decisiones y decir, en los próximos 10 años vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y el que no haga eso va en cana, qué sé yo, con perdón de la expresión. Una cosa por el estilo. No sé, yo he estado trabajando con colegas de Estados Unidos mucho tiempo. Y iba a trabajar a la Universidad de Florida. Ahí decidieron que sacaban el tabaco, porque se acuerdan que cuando el tabaco pasó a ser mal visto, había sido bien visto durante un montón de años, cuando pasó a ser mal visto, el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, mejor saquemos el tabaco de muchas zonas. La mejor forma de sacarlo es descorazonar a los productores para que empiecen a producir otra cosa. Entonces empezaron a poner incentivos para que produjeran solo maíz, no sé qué, y impuestos cada vez más grandes a los que producían tabaco.
¿sí? Entonces, había un descorazonamiento, que lo hicieron durante 10 años. Después del 10º año dijeron, el que produce tabaco, directamente se lo quitamos. O sea, quedaron zonas muy limitadas, porque el tabaco se sigue produciendo, pero se produce en mucha menor cantidad. Pero, o sea, les doy el ejemplo de Estados Unidos, para que no me digan que es autoritario lo que estoy diciendo, ¿sí? O sea, es así. Los países se organizan y la gente del campo, de lo que nos dice en el campo, es gente que está viviendo sobre una tierra que tiene él su propiedad, pero que le pertenece a la nación, ¿sí? O sea, es la nación argentina. Entonces tenemos que aceptar planificaciones, no nos queda otra, ¿sí? Bueno, porque yo no le veo otra vuelta. Ustedes pueden decirme, no sé, pueden opinar ustedes también, por favor. Yo no veo otra vuelta que no sea decisiones de planificaciones a tantos años en cada región. Usted puede exportar tanto, puede producir tanto, de lo cual puede exportar tanto, este otro pedacito me lo deja como bosque, a este el año que viene le toca al otro, no sé, algún tipo de rotación de la producción que facilite, que evite que esto que estamos viendo siga avanzando. ¿Me siguen? María Julia, muchísimas gracias por esta clase maravillosa. Los que somos nuevitos en esto, la verdad que es para volver a verla, para volver a escucharla. Así Gracias. que, no, impresionante, muchas gracias. A ver acá, ahí dice, el tabaco como gran ejemplo, pero creo que cualquier otro monocultivo y antinatural y perjudicial para todos, sí, es cierto. Exactamente, exactamente. Mariano dice, 1000 gracias por tu tiempo, ojalá lo suban en YouTube, sí, mañana va a estar subido en YouTube. Para acercarnos, dice, y compartan, para saber cómo acercarnos a SACOM, cuenten desde dónde están. Exactamente, si nos quieren poner, por favor, desde qué parte del país o de dónde son para nombrarlos. Nosotros, bueno, ustedes pueden entrar a la página web, que busquen Asociación Argentina de Compostaje, porque si ponen solo a SACOM, aparece algo, alguna cosa que se parece a SACOM, primero. Si no, pongan Asociación Argentina de Compostaje y aparece una página web, y ahí ya pueden ver, estamos armando la página, pero ya hay información de quiénes somos, de dónde somos. Es una asociación federal, o sea, somos, los que somos ahora, no sé cuántos somos ahora, creo que somos alrededor de 100 o 70 o algo así, y nosotros empezamos siendo de acá, bueno, digo primero nosotros de Bariloche, la gente de INTA de Castelar, gente del INTI de Córdoba, estamos en todo el país, o sea, gente de Tucumán, o sea, hay colegas de todos lados. Al principio nos empezamos juntando, éramos más bien profesionales del tema, en el sentido perdón, investigadores, ¿sí? Veníamos trabajando haciendo investigación en el tema, pero muchos de nosotros ya nos habíamos pasado a hacer compo a nivel industrial para entender cómo funcionaba. Por ejemplo, mi grupo se asoció con la Cooperativa de Electricidad Bariloche y empezó a hacer los compos de lodos de la ciudad, utilizando el chip de poda de la ciudad. Entonces ya era una producción industrial. Entonces, ya después nos empezó a superar a nosotros, nos dábamos cuenta que nos faltaban leyes, nos faltaban normas, no hay normas claras en el país, empezamos a trabajar en las normas. Le pasaba lo mismo a los que están trabajando con los residuos avícolas, lo mismo a los que trabajaban con chanchitos, qué sé yo, y bueno, terminamos agrupando, ¿sí? Lo que acabo de leer así a toda velocidad de alguien que saluda desde Nicaragua, Sí. me emociona muchísimo que esté saludando de Nicaragua, porque yo viví 6 años en Costa Rica, en un instituto de investigación que íbamos a trabajar a Nicaragua. O sea que instalé experimentos en Nicaragua. Y lo que está diciendo es verdad, el monocultivo es lo que hace daño.
O sea, nosotros vemos que la diversidad es lo que nos ayuda. Es el monocultivo el que nos hace daño, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con, por ejemplo, ahí hacíamos experimentos en Nicaragua y en Costa Rica, que en realidad lo hacen los productores. Ellos siembran, por ejemplo, café, ponen un árbol, crece. Bueno, ahí todo crece bastante más rápido que acá, chico, ¿no? Pero bueno, ponen un árbol a crecer para sacar madera, ponen café, que es un arbolito, y abajo producen mandioca, que es la yuca, y abajo producen maíz, o sea, tienen en la misma hectárea, tienen maíz, yuca y café, o sea, que cuando sacan el maíz, el otro está protegiendo el suelo, o la yuca o el café, me siguen cuando sacan el cultivo anual, es más trabajo, es mucho más trabajo, pero es mucho más lógico, mucho más racional con el planeta, ¿sí? Lo demás, lo que se llama producción agraria tecnificada, eso está mal. En la mayor parte del tiempo está mal, porque se avanza con monocultivos, con maquinarias enormes, y perdemos a su vez el contacto con el suelo. Empezamos a ya no saber más qué es un suelo, para qué sirve, total, le metemos fertilizante, le metemos la máquina, ¿se entiende? Eso es. Bueno, María Julia, me diste pie para decir algo. Hablaste de diversidad de suelo y ahora quiero decir esto, ¿no? La diversidad que ha habido en este encuentro, en esta reunión, que como Sí, también bien dijiste, es muy difícil, es más difícil salirse del monocultivo para hacer algo diverso. Y sí, hacer esta asamblea, algo intercultural y diverso, te puedo asegurar que también está siendo es muy muy difícil, difícil, es muy pero difícil. estamos, las personas que estamos acá, estamos muy contentas, estoy recibiendo mensajes, la verdad que muy emocionados y gracias a esta asamblea del mes del compostaje y a todos los equipos. Esto realmente ha sido un trabajo de varios equipos y de Equipo. muchas personas para que hoy esta asamblea sea intercultural y diversa. Así que bueno, sepan disculpar a las personas que están acá, que hoy, bueno, no pudo salir en YouTube y que de golpe, bueno, hubo algún tipo de parate o mismo trabas para poder llevar adelante, pero gracias por darnos este espacio y por seguir aprendiendo, ¿no? Así que bueno, ya el miércoles que viene vamos a practicar y vamos a ver, para ver que las cosas salgan mucho mejor. Igual creo que salió muy lindo todo este encuentro. Y nada, más que nada agradecer acá la gente de Tucumán, de Trenquelauquen, de Rauch, de Estación Miranda, de La Rioja, de Berazategui, bueno, de Nicaragua, gente de Buenos Aires, de Bariloche, Ingeniero Maswitz, gracias al Rotary Club que nos aloja en este Zoom. Así que nada, y gracias a SACOM por esto, por vos, María Julia. Y bueno, nos vamos a encontrar el próximo miércoles con otra charla. ¿Sí? La licenciada Elizabeth Peralta, que es Ingeniería Química y máster en Ingeniería Química. Puede ser que responda alguna de las preguntas que también se hicieron hoy respecto a compostaje. Así que bueno, le quiero ceder la palabra a Mariana, si quiere decir algo más de nuestra parte. No sé si alguien más quiere abrir el micrófono o todos abren sus pantallas para sacarnos una foto. No sé cómo sigue esto, Mariana. Eso, abramos y sacamos una imagen y cerramos. Muchísimas gracias a todos. Queda subido al YouTube prontamente.